Eran exactamente las 2:31 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj en mi mesita de noche justo antes de agarrar el revólver de debajo del colchón. Mi novia, Aslin, se había sobresaltado por unos ruidos que escuchó en la cocina, así que me despertó para que los revisara. Colin, hay algo en la cocina, me susurró, como si lo que fuera pudiera escucharnos. Solté un suspiro y, sin saber qué esperar, bajé las escaleras sigilosamente, con el arma lista. Al doblar la esquina al final de las escaleras, eché un vistazo a la cocina. No noté nada fuera de lugar. As debió haber oído la casa asentarse, pero no podía regresar sin haber revisado bien. Convencido de que todo estaba despejado, entré en la cocina. No estaba tenso en absoluto, así que el arma descansaba en mi cadera. La casa era vieja y hacía ruidos extraños todo el tiempo. Solo había agarrado el revólver para tranquilizar a As, que acababa de mudarse conmigo y aún se estaba acostumbrando a las cosas. Me pareció natural que los sonidos de la casa la asustaran. Miré alrededor perezosamente, no vi nada, y me dirigí de regreso a las escaleras. Cuando estaba a mitad de camino, escuché algo. Fue el giro de un pomo de la despensa en la cocina. En ese momento, me asusté muchísimo. Con el arma lista, bajé las escaleras con mucho cuidado, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Al llegar al final, asomé la cabeza por la esquina. Allí estaba, un hombre, más o menos de mi altura, con una enorme bolsa negra, revolviendo los armarios. Me quedé paralizado durante unos 10 segundos antes de que el hombre cerrara el armario en el que estaba y se dirigiera hacia la sala contigua. No iba a dejar que me robara, pero al mismo tiempo, estaba aterrorizado. Es difícil recordar los siguientes eventos con precisión, pero intentaré hacerlo. Lo seguí lentamente por la cocina, caminando con mucha cautela. Luego, se agachó para revisar un cajón en un gran armario lleno de metales caros y platos decorativos, cuando, de repente, giró la cabeza y me miró fijamente. Todo el tiempo, mi arma apuntaba directamente a su cara. «Oye, hombre, no dispares». Su voz era profunda, pero asustada. «Si me dejas ir, te juro que nunca volveré a poner los ojos en este lugar». No sabía qué pensar o decir, así que me quedé allí por unos 5 segundos antes de responder: «Solo sal de la casa antes de que te vuele los sesos». Lo dije en voz baja para no molestar a Aslin, pero sentí que ella sabía que algo estaba pasando por el tiempo que llevaba abajo. Probablemente le diría que había preparado un refrigerio rápido, recuerdo haber pensado. Sí, así fue. Estoy recordando esto ahora porque fue entonces cuando ella entró. No tenía idea de qué estaba haciendo, pero no dijo nada. Solo entró torpemente y puso una expresión sombría y petrificada tan pronto como vio lo que estaba pasando. «Está bien, vete ahora. Será mejor que te apures antes de que llame a la policía, imbécil», recuerdo haber dicho. Está bien, solo déjame pasar». Se puso de pie, dejó la bolsa en el suelo y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Después de ese momento, no recuerdo nada más que despertarme en el suelo. Aquí es donde las cosas se complican. Todavía no sé si esto fue solo una pesadilla o si todo fue real, pero lo que sí sé es que lo recuerdo vívidamente. Me desperté desnudo en el suelo. Hierba negra, tierra negra. Todo era negro. Además, era muy de noche, así que la mezcla de todo el negro hacía muy difícil ver bien las cosas. Al mirar hacia arriba, recuerdo un cielo negro sin estrellas. Estaba en pánico. Me levanté y miré a mi alrededor frenéticamente. As. Pero fue inútil. No podía ser escuchado. Derramé una lágrima y luego noté un camino de grava negra. Lo seguí con la mirada y noté una llama parpadeante en la distancia. Inmediatamente me puse en el camino y corrí. Debieron pasar 10 minutos,
pero después de un rato intenso de correr y caminar, llegué a una enorme escalera negra que descendía con 2 antorchas a cada lado de la entrada. Parecía absolutamente aterrador. Miré hacia abajo y no vi nada. Era un abismo negro masivo, pero sabía que necesitaba bajar, ya que no había otro lugar a donde ir. Con mucho esfuerzo, di mis primeros pasos por la escalera de piedra negra. Todo aquí tomaba una eternidad, porque juro que debieron pasar 5 horas para llegar al fondo. Estaba exhausto, y podía jurar que hacía más calor con cada paso. Cuando finalmente llegué al fondo, noté una figura. Desnuda, por supuesto, de pie con una gran lanza. Antes de que siquiera me acercara, habló: «Te necesitan al final del pasillo. Sigue derecho hasta llegar allí». Fue entonces cuando noté lo que me había hablado. Tenía forma de hombre, musculoso y alto, pero su piel era completamente negra. Nunca había visto a un humano con una piel tan negra, pero la parte más aterradora del hombre era su cara. No tenía nariz, pero toda su cara estaba ocupada por una larga boca vertical con dientes negros afilados. Sin ojos, sin nariz, ni siquiera orejas, solo boca. Era lo más aterrador que había visto. Me acobardé mientras pasaba rápidamente junto a él y comencé a caminar lo más rápido que pude por el pasillo. Pero no estaba en una casa. Miré hacia arriba. No había techo, pero tampoco cielo, solo un abismo negro. Miré alrededor y vi escaleras negras que salían del pasillo principal en ambos lados, que tenía unos 3 metros de ancho, y no tengo idea de qué tan largo. Antorchas estaban en la parte superior de cada conjunto de barandillas para las escaleras, que era lo único que mantenía el lugar iluminado. Diferentes escaleras estaban por todo ese pasillo. Mientras seguía caminando, mi mente estaba entumecida por el miedo. No tenía idea de dónde estaba ni por qué demonios no estaba en mi casa. Debe ser un sueño lúcido. Sí, solo un sueño, recuerdo decirme una y otra vez. Después de un rato, noté que había un hombre más adelante en el pasillo. Podía escucharlo llorar débilmente. Y si recuerdo bien, no era solo un llanto promedio. El hombre lloraba a mares, pero seguía avanzando cojeando. Sí, cojeaba, aunque estaba tan lejos, noté que arrastraba una pierna detrás de él como si estuviera rota. Después de caminar un poco más, vi al hombre comenzar a subir un pequeño tramo de escaleras que había aparecido justo delante de él. Supuse que era donde la criatura de la entrada me dijo que fuera. Queriendo saber qué estaba pasando, aceleré mi paso, y para cuando él había llegado cojeando a la cima, estaba lo suficientemente cerca como para ver y escuchar lo que estaba pasando en la cima. Había 2 más de esas criaturas con lanzas de pie a cada lado de un árbol. Pero no era un árbol promedio. Tenía corteza negra como la pez y largas ramas irregulares. El árbol estaba cubierto de algo, pero no podía decir qué aún. Para cuando llegué al pie de las escaleras, podía escuchar un llanto intenso, y probablemente la voz más amenazante y aguda que había escuchado. Me provocó un escalofrío intenso por la columna, lo que me llevó a la realización de que esto probablemente no era un sueño. Esto muy probablemente me estaba sucediendo. No podía manejarlo. Estaba confundido y totalmente inseguro de dónde demonios estaba, y recuerdo derrumbarme justo allí, sobre mis sollozos. Recuerdo escuchar al hombre comenzar a gritar, y fue el grito más desgarrador que había escuchado. En este punto, comencé a subir las escaleras rápidamente. Quería ver el destino del hombre para poder prepararme para el mío. Cuando llegué a la cima de las escaleras, lo que vi me asustó más que cualquier cosa hasta ahora. Lo recuerdo muy claramente. El hombre estaba de pie frente a un árbol gigantesco, y entre 2 criaturas con lanzas, que estaban de pie junto a grandes antorchas. Pero ahora, podía ver lo que cubría el árbol, cuerpos humanos. En el tronco masivo del árbol había un hombre grande, desnudo y gordo, que estaba sentado justo por encima de donde las raíces se juntaban.
pero no estaba sentado en el árbol. El tronco del árbol subía por el trasero del hombre masivo y continuaba por la boca. El hombre no tenía mandíbula, y el frente de su cuello y pecho estaban desgarrados para que el tronco emergiera de su cuerpo. La vista misma me hizo estremecer y vomitar varias veces, y durante esto no presté atención al hombre, porque el árbol había captado toda mi atención. Cuando me recuperé lo suficiente para mirar hacia arriba de nuevo, noté que el hombre seguía muy vivo. Lo recuerdo levantando lentamente su brazo, tembloroso, para secarse las lágrimas de su cara, que continuaban brotando de sus ojos apagados y grises. Al mirar el resto del árbol, noté a las otras personas colgando del árbol. Cada persona tenía una rama del árbol entrando en su cuerpo en algún lugar y saliendo por otro. Esto parecía algo que mataría a una persona, pero ella seguía muy viva. Podía decirlo por su temblor. Al igual que el hombre en el tronco, sus ojos también habían perdido todo color. Recuerdo que, después de un rato de observar a los demás en el árbol, miré de nuevo al hombre. El árbol entonces habló de nuevo. Parecería que el único castigo adecuado para alguien como tú sería residir aquí conmigo, lo cual fue seguido por una risa escalofriante y aguda. Poco después de esto, recuerdo una rama volando desde la parte trasera del árbol. La rama voló directamente hacia el hombre y se clavó a través de su cuello, apareciendo por el otro lado. Luego se retorció alrededor de su cuello como un collar, antes de levantar al hombre del suelo y retraerse de nuevo hasta donde había brotado. Adelante, siseó el árbol. No tenía idea de dónde estaba hablando hasta que miré hacia arriba y vi una figura o dedo colgando de la rama justo enfrente de donde estaba parado y a unos 3 metros del suelo. Había un hombre y una mujer, ambos blancos y desnudos, pero sus frentes se unían para formar una sola, y en ella había una boca como las de las criaturas, pero esta era horizontal. Estaban colgados por ramas, envueltas alrededor de sus cuellos como lazos. Recuerdo todo esto con mucha claridad. Di un paso adelante sobre el suelo manchado de sangre y pregunté, ¿qué está pasando? Soltó una risa. ¿No has oído hablar del más allá, humano? Sé que tu especie ha estado hablando de eso en la Tierra. Ahora, nunca había sido religioso, y aún no lo soy, pero entonces me di cuenta de que esos cristianos tenían razón en algo, y supongo que ese era el infierno del que hablaban. Sí, fue mi respuesta. Bueno, entonces, sabes exactamente lo que está pasando aquí. Su voz era aterradora. Como logré hablar con él está más allá de mí. Sé bien lo que haces, señor Ipskin. Sabía mi nombre. La forma en que lo dijo aún me da escalofríos. Has estado traicionando a personas honestas durante años. No me parece muy honesto, ¿verdad? ¿No dirías que has robado grandes cantidades de dinero a la gente? ¿O has sido codicioso en el pasado? Bueno, ahora lo devolverás. Esto fue seguido por una risa que hizo que mis oídos chirriaran. Caí de rodillas, sujetando mis oídos. Era un agente de seguros. Claro, engañé a algunas personas para sacarles unos cuantos dólares aquí y allá, pero era un negocio. Supongo que ese maldito árbol pensaba lo contrario. Lo siguiente que supe fue que esas horribles criaturas me levantaron por los brazos. Recuerdo, hasta el día de hoy, la oleada de miedo que recorrió mi cuerpo. Luché, pero sin éxito. Me retorcí, pero me arrojaron al suelo y ambos, en perfecta sincronía, clavaron sus lanzas irregulares, que eran piezas irregulares de madera negra con hojas largas y afiladas, en cada lado de mi torso, perforando mi columna vertebral, y lo sentí todo. No perdí el conocimiento. Lo sentí todo. Lloré como un bebé recién nacido. Grité mientras las lágrimas salían de mis ojos. Intenté liberarme, pero mis piernas no se movían. El pánico me invadió como nada más. Todo el tiempo que esto sucedía, me habían levantado de nuevo y comenzaron a llevarme detrás del árbol.
Y continuando en esa dirección, me arrastraron durante lo que parecía una eternidad con el dolor que sentía. Finalmente, después de caminar a través de un llano de nada, llegamos a un campo de rejillas en el suelo. Puertas cuadradas, grandes y con rejas en filas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero sobresaliendo de estas rejillas había llamas. Eran como hornos saliendo del suelo. Por todas partes, escuché gritos débiles. Estaba aterrorizado. Continuamos caminando durante unos minutos antes de detenernos en una. El que sostenía mi brazo izquierdo me soltó y me llevó a la rejilla, abriéndola. Parecía no verse afectado por el fuego. El miedo que me invadió fue inmenso. Sabía que me iban a meter allí, y mis gritos se reanudaron. El que me sostenía me arrastró hasta el borde y me pateó directamente hacia adentro. No hay forma de describir el dolor de las quemaduras de tercer grado, especialmente cuando envuelven todo tu cuerpo. Debió ser así durante un día entero. Yo, sentado en ese pozo de fuego, en dolor, gritando sin parar. En un momento, me alejé del dolor, solo el tiempo suficiente para pensar que debería estar muerto, o bien fuera de mi mente. Y luego el dolor se detuvo, aunque todavía envuelto en llamas. No sentí nada. Dejé de gritar. Me acurruqué en la esquina del pequeño pozo. Miré mis manos y el resto de mi cuerpo desnudo. Mi piel se parecía a la de las criaturas. Era completamente negra, pero podía ver claramente donde las criaturas habían perforado mis costados. Probablemente había brotado sangre en algún momento, pero el fuego se deshizo de eso, supongo. Sabía en ese momento, que en esto, como quiera que lo llames, era inmortal. Luego, las llamas dejaron de aparecer, y pude ver la cámara en la que estaba retenido. Piedra negra. Simple y llanamente. Parecía que solo habían pasado unos segundos antes de que apareciera una niebla roja en el suelo del pozo. No pensé nada de eso. Es decir, hasta que comenzó a tomar la forma de un hombre. Lo miré fijamente hasta que se manifestó en la forma de lo que parecía tu típica representación de Satanás. Alto, con cuernos y piel roja como la sangre. Mis ojos estaban pesados, así que los cerré con fuerza para evitar mirar a la criatura repugnante. Luego, casi instintivamente, me acurruqué en mi pequeño rincón. No pronunció palabras mientras desdoblaba mi cuerpo y ataba mis muñecas a cadenas que supongo salían de la pared. No tenía idea de que siquiera estuvieran allí. Nunca había mirado. Después de que terminó, entrecerré los ojos para ver qué estaba pasando. Simplemente se desvaneció, tan fácilmente como había aparecido. Luego, en el momento en que desapareció por completo, las llamas regresaron y el dolor continuó. Como no estoy loco, no tengo idea. ¿Por cuánto tiempo continuó esto? Tampoco tengo idea. Todo lo que puedo decir es que se sintió como días, incluso semanas. Parecía una eternidad. No sentí hambre, no sentí sed, solo dolor. Y era indescriptible. En un momento, en algún lugar de ahí, pensé alejarme del dolor, en Aslin, en la chica que había dejado en casa. Pensé muy intensamente, para distraerme del dolor. Recuerdo ver el techo de mi sala, y la parte superior del marco de la entrada a la cocina, donde había estado de pie, solo que estaba tirado en el suelo, mirando hacia arriba. No podía moverme. Solo podía mirar. Y ni siquiera podía mover los ojos. Luego, volví al sótano de fuego. Pasaron días. Seguí pensando y viendo lo mismo, y solo podía mantener el pensamiento durante unos 5 segundos. Pero una de esas veces me concentré mucho, y lo que vi fue desde un ángulo diferente al anterior. Reconocí 2 figuras, Aslin y el ladrón. Solo que el ladrón tenía mi revólver, y sostenía a mi querida As por la garganta contra la pared de la cocina con un arma en su sien.
pensé más y más intensamente y el dolor en el fondo se desvaneció. Mi sensación comenzó a regresar, mis ojos comenzaron a moverse por mi cocina y me senté. Miré y de inmediato me levanté del suelo y me lancé torpemente sobre el ladrón, porque no había caminado ni movido en semanas. Mis manos agarraron el arma y él disparó un tiro, pero no antes de que la desviara, apuntando sobre la cabeza de Aston. La bala voló y golpeó el refrigerador. Giró la cabeza y me miró directamente, luego golpeó mi nariz con su codo, haciendo que la sangre salpicara por toda mi barbilla y boca. Me derribó y caí al suelo, porque todavía estaba muy inestable y no acostumbrado a caminar. El hombre se volvió hacia mí y apuntó mi arma directamente a mi cara, y luego la amartilló, pero... Justo cuando lo hizo, Aislinn agarró el arma e intentó quitársela de las manos. Ambos tiraron de ella un poco antes de que me diera cuenta de que tenía mis piernas de vuelta. Miré las piernas del hombre y lancé las mías hacia las suyas, derribándolo de culo y haciendo que el arma cayera justo al lado de mi cabeza. Creo que todos sabemos lo que hice, pero por el bien del entretenimiento morboso, lo describiré porque fue extremadamente gráfico y perturbador. Rápidamente recogí el arma, apunté directamente a su frente y, mientras se sentaba y extendía la mano para agarrarla de mí, le disparé, justo entre los ojos. Lo vi, como si fuera en cámara lenta. La bala perforó el cráneo con un crujido agudo y rápido, y formó lo que parecía un sumidero en la frente del hombre. Luego tiró de los ojos, la parte superior de la nariz y el comienzo de su línea de cabello también, antes de salir por la parte posterior de su cabeza y hacia el gabinete detrás de mi fregadero, llevándose su cara superior y cerebro con ella. Fue un desastre sangriento y espantoso. Eso fue hace 2 meses. Luego me dijo que el hombre había agarrado el cañón del arma y lo había forzado contra mi cara, dejándome inconsciente. Le conté sobre mi experiencia y cómo me pareció que fueron semanas cuando en realidad solo fueron segundos. Siento que sé lo que pasó en este punto. Morí por un breve momento y en el más allá un momento puede durar 1 mes. Pero volví a la vida con mis esfuerzos mientras estaba muerto. Sin embargo, nunca puedo estar seguro. Renuncié a mi trabajo y he estado en terapia desde que sucedió. Todavía no puedo caminar bien porque estoy tan acostumbrado a estar paralizado y encadenado a una pared. He puesto esto aquí para contar mi historia porque me dijo que es bastante interesante y que a la gente le podría gustar escucharla, pero me mata saber que estuve en el infierno y casi dejé que mi Aston viniera conmigo.